En este vídeo, exploraremos un tema que ha generado una gran controversia en las redes sociales. Hoy nos adentraremos en un episodio que ha despertado un intenso debate y que ha sacado a la luz un conflicto más profundo que una simple llamada telefónica. Dani Esteve, más conocido como Dani Desokupa, uno de los personajes más destacados de la extrema derecha en España, realizó una llamada en directo a una periodista de La Sexta, exponiendo de manera frontal y sin tapujos una serie de críticas que muchos comparten, pero que pocos se atreven a expresar públicamente, y mucho menos con tanta contundencia. Esta llamada ha trascendido, convirtiéndose en el símbolo de algo mucho más grande. Un enfrentamiento entre la narrativa dominante de los medios tradicionales y el creciente descontento de una parte de la sociedad que se siente ignorada, silenciada e incluso manipulada. No se trata solo de un intercambio entre dos personas, sino de una representación del choque entre visiones opuestas sobre la realidad mediática. Antes de profundizar en los detalles de esta llamada, es fundamental comprender quién es Dani Esteve y por qué su figura resulta tan controvertida. Esteve es conocido por su empresa Desokupa, que se ha situado en el centro del debate público durante años por su negocio de desalojar propiedades ocupadas ilegalmente. Aunque inicialmente su relevancia se debía a su actividad empresarial, pronto se convirtió en una figura mediática por su firme postura contra la ocupación, un problema que ha sido motivo de discusión en España durante mucho tiempo. Desokupa se presenta como la solución a una problemática que afecta a numerosos propietarios, pero tanto los métodos de la empresa como las opiniones políticas de su fundador han desatado la controversia. No obstante, Dani Esteve no solo ha ganado notoriedad por su negocio. En los últimos años, su inclinación hacia la extrema derecha y su creciente presencia en redes sociales y medios alternativos le han otorgado mayor visibilidad. Ha adoptado una postura crítica frente a lo que denomina el sistema, un entramado de intereses políticos, mediáticos y económicos que, según él, busca imponer una agenda progresista que erosiona los valores tradicionales y atenta contra las libertades individuales. Dani Desokupa se ha erigido como un símbolo de resistencia para muchos, quienes lo ven como un defensor frente a lo que consideran un ataque constante a la propiedad privada, la seguridad ciudadana y la libertad de expresión. El episodio que nos ocupa ocurre en el marco de esta narrativa. Cansado de lo que percibe como manipulación por parte de los medios tradicionales, Dani Esteve decidió tomar cartas en el asunto y llamó directamente a una periodista de La Sexta, uno de los canales más influyentes de España, conocido por su orientación política hacia la izquierda. La Sexta ha jugado un papel clave en la formación de la opinión pública, presentando la actualidad desde una perspectiva que muchos críticos consideran alineada con una agenda progresista. Desde el inicio de la conversación, el tono de Dani fue desafiante y directo, acusando tanto a la periodista como al canal de distorsionar la realidad y manipular la información para servir a intereses políticos específicos. Esta llamada, lejos de ser un simple acto individual, simboliza el choque entre dos visiones radicalmente diferentes del panorama mediático y político en España. Por un lado, Dani Esteve encarna la frustración de un sector de la sociedad que se siente traicionado por los medios, acusándolos de ocultar la verdad y favorecer intereses ideológicos. Por otro lado, La Sexta, como parte del establishment mediático, defiende su posición y su interpretación de los hechos. Dani Esteve no dudó en señalar a la periodista como parte de un sistema mediático que, en lugar de informar objetivamente, está diseñado para moldear la opinión pública según una narrativa política específica. Aunque estas críticas no son nuevas, han ganado fuerza en los últimos años, especialmente entre figuras de la derecha y la extrema derecha, que acusan a los medios tradicionales de ser cómplices de una estrategia más amplia para imponer una agenda que no refleja las preocupaciones de una parte significativa de la población. Las principales críticas giran en torno a la manipulación, las omisiones y el control de la narrativa, lo que ha generado una división cada vez más evidente en la sociedad. A lo largo de la conversación, Dani no se limita solo a manifestar su descontento, sino que expone una serie de argumentos bien estructurados que cuestionan la imparcialidad y la honestidad de los medios de comunicación. Uno de los puntos principales que destaca es cómo, según él, La Sexta y otros medios de izquierda manipulan los titulares y ocultan información relevante que podría afectar a los intereses políticos que promueven. Este es un argumento recurrente entre sectores críticos de la derecha, que sostienen que los medios seleccionan con cuidado qué noticias cubrir y cómo presentarlas para influir en la opinión pública hacia una determinada dirección. La periodista, en medio de la conversación, intenta en repetidas ocasiones defender la postura de La Sexta. Argumenta que el canal siempre se ha caracterizado por ser un espacio abierto al debate y a la diversidad de opiniones. Sostiene que la misión de los medios es ofrecer una plataforma donde todas las voces, incluidas las críticas, puedan ser escuchadas y evaluadas. Sin embargo, Dani se mantiene firme en su posición, sin ceder ante los argumentos de la periodista. Desde su punto de vista,
Las explicaciones que ofrece no son más que una cortina de humo para ocultar las verdaderas intenciones del canal. Un aspecto central que menciona Dani es el uso de tácticas deliberadas para omitir información clave, lo que, según él, da una imagen incompleta y sesgada de la realidad. Como ejemplo, señala cómo se minimizan los problemas relacionados con la ocupación de inmuebles, presentándolos como casos aislados o excepcionales, cuando en su opinión se trata de un problema mucho más extendido que afecta gravemente a los derechos de los propietarios. Este es, para él, un ejemplo claro de cómo los medios progresistas manipulan la narrativa para beneficiar sus intereses. Durante la llamada, Dani también acusa a la periodista de evitar responder a las preguntas más críticas, lo que a su juicio refleja una falta de responsabilidad por parte de los medios en general. Según él, no se trata solo de cómo se cubren las noticias, sino de una cuestión más profunda sobre la rendición de cuentas y la transparencia. Para Dani, los medios no solo manipulan la información de manera intencionada, sino que además rehúyen la obligación de ser transparentes ante la sociedad, protegiendo una narrativa que responde a intereses particulares. Por otro lado, Dani también hace hincapié en cómo se desacredita a quienes, como él, se atreven a desafiar el sistema. Según su visión, cualquier voz que disienta es rápidamente silenciada o ridiculizada por los medios, que recurren a ataques personales o a la burla como formas de deslegitimar a aquellos que no se alinean con la narrativa predominante. Para él, este es otro ejemplo más de cómo se limita el debate público y se controla el pensamiento crítico. Finalmente, esta interacción no es solo un intercambio de ideas entre dos personas, sino que simboliza un conflicto más amplio sobre el rol de los medios en la sociedad contemporánea. Por un lado, la periodista defiende que los medios tradicionales como La Sexta desempeñan un papel crucial como guardianes de la verdad y promotores del debate público. Desde su perspectiva, es fundamental que los medios ofrezcan un espacio donde las ideas puedan contrastarse y donde se fomente la deliberación sobre los asuntos de mayor relevancia social. Por otro lado, Dani encarna la postura de un sector creciente de ciudadanos que han perdido la confianza en estos medios, viéndolos más como instrumentos de manipulación que como fuentes confiables de información. Su crítica no es solo hacia un canal en particular, sino hacia todo un sistema mediático que, en su opinión, está diseñado para moldear la percepción pública según una agenda política específica. Este enfrentamiento no se limita a la divergencia de opiniones entre dos individuos, sino que revela un choque más profundo entre dos concepciones radicalmente diferentes sobre el poder, la información y la verdad. De un lado, se defiende el periodismo tradicional, que intenta mantener su papel como árbitro imparcial en el debate público. Del otro, se observa un creciente escepticismo hacia estos mismos medios, que son percibidos como instrumentos al servicio de agendas que distorsionan la realidad en favor de intereses particulares. Lo que comienza como una simple llamada telefónica, rápidamente se convierte en un símbolo de las tensiones contemporáneas en torno a la credibilidad de los medios de comunicación y su influencia en la sociedad. Este episodio, protagonizado por Dani Esteve y La Sexta, refleja una crisis más profunda que está afectando a la percepción de los medios tradicionales, no solo en España, sino en muchas partes del mundo. La llamada de Dani a La Sexta no puede analizarse de manera aislada, ya que es solo la manifestación visible de una tendencia mucho más compleja. En las últimas décadas, los medios de comunicación, que en otro tiempo eran vistos como los guardianes de la objetividad, están enfrentando una pérdida de confianza sin precedentes. Cada vez más sectores de la sociedad perciben a estos medios como parciales y alineados con intereses políticos o económicos, lo que ha erosionado su credibilidad. Simultáneamente, el auge de las redes sociales y plataformas digitales ha permitido que nuevas voces emerjan con narrativas alternativas. Estas nuevas plataformas, que operan al margen de los medios convencionales, han logrado atraer a un público que se siente desconectado de las grandes cadenas de noticias. Dani Esteve es un ejemplo claro de esta nueva era, donde figuras como él han encontrado en las redes un espacio para transmitir su mensaje a una audiencia que comparte su desconfianza hacia los medios tradicionales. La creciente fragmentación del discurso público es otro de los efectos de esta transformación en el panorama mediático. Las opiniones están cada vez más polarizadas, y el diálogo se está viendo sustituido por el enfrentamiento entre diferentes visiones de la realidad. Las plataformas digitales han democratizado el acceso a la información, pero también han generado una proliferación de verdades parciales, donde cada sector de la sociedad puede encontrar la narrativa que más se ajuste a sus creencias. Dani Esteve no solo es conocido por su negocio de desalojos, sino también por su capacidad para conectar con una parte de la población que siente que sus preocupaciones no son reflejadas por los medios de comunicación tradicionales. A través de las redes sociales, figuras como Dani han logrado construir sus propios canales de comunicación, desafiando las narrativas dominantes y proponiendo una visión alternativa de la realidad que para muchos resulta más representativa de su experiencia cotidiana.
En este nuevo ecosistema informativo, los ciudadanos ya no dependen únicamente de los medios tradicionales para formarse una opinión. Ahora tienen acceso a una gran variedad de fuentes, lo que ha generado una mayor fragmentación de la verdad. Lo que está en juego no es solo la reputación de los medios tradicionales, sino el propio concepto de verdad en un contexto donde la información está más dispersa y disputada que nunca. Este episodio también pone de manifiesto las implicaciones sociales y políticas de esta polarización mediática. El debilitamiento de los medios tradicionales, combinado con la proliferación de plataformas alternativas, está fomentando la creación de burbujas informativas. En estas burbujas, los ciudadanos se exponen únicamente a aquellas opiniones que refuerzan sus creencias, lo que contribuye a una mayor fragmentación y a un distanciamiento entre diferentes sectores de la sociedad. En definitiva, la llamada de Dani Esteve a La Sexta no es solo una crítica a un canal de televisión, sino una representación del cambio de paradigma que está ocurriendo en la forma en que se consume la información y se interpreta la realidad. Mientras las figuras tradicionales del periodismo intentan mantener su influencia, nuevas voces están emergiendo con fuerza, desafiando las narrativas establecidas y ganando un espacio cada vez más relevante en el debate público. Esta dinámica no solo agrava las divisiones sociales, sino que también erosiona el diálogo democrático. En lugar de confrontar y discutir ideas de manera abierta, cada grupo se atrinchera en su propia interpretación de la realidad, alimentando la percepción de que el otro lado está equivocado o peor aún, actuando de manera deshonesta. Por lo tanto, lo que está en juego en este proceso de polarización mediática no es solo la credibilidad de los medios tradicionales o el auge de figuras alternativas como Dani Esteve, sino el propio tejido social y la estabilidad democrática. El riesgo de una sociedad dividida radica en que, sin un terreno común de información, el debate público se transforma en una guerra entre verdades opuestas, donde el diálogo se vuelve impracticable y las fracturas sociales se profundizan. La capacidad de una sociedad para debatir de manera saludable, contrastar diferentes puntos de vista y alcanzar consensos requiere un espacio informativo compartido. Si ese espacio se fragmenta completamente, la posibilidad de mantener una conversación pública significativa desaparece, dejando solo un campo de batalla ideológico. Este episodio de la llamada de Dani a La Sexta es más que una simple confrontación entre un individuo y una periodista. Es la representación de una lucha mucho más profunda. Una lucha por el control de la información y por decidir quién tiene el poder de definir la realidad en la que vivimos. Mientras los medios tradicionales intentan conservar su autoridad, figuras como Dani Esteve están aprovechando las nuevas plataformas de comunicación para desafiar ese control y presentar una perspectiva alternativa, que para muchos es la verdadera libertad de expresión. Si este análisis ha captado tu interés y deseas seguir explorando cómo desenmascarar las verdades que los medios tradicionales intentan ocultar, te invito a suscribirte al canal. Aquí no aceptamos ciegamente la narrativa oficial. Nos comprometemos a buscar la verdad, por incómoda que sea. Dale like si estás harto de la manipulación mediática y comparte este vídeo para que más personas puedan descubrir lo que realmente está sucediendo. Nos vemos en el próximo vídeo. En conclusión, lo que hemos presenciado no es solo un conflicto entre Dani Desokupa y una periodista, sino una batalla más amplia sobre el control de la narrativa.